Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar en Te Informa. Esta es la entrevista con Felipe Canchola y el día de hoy tenemos como invitado a Ricardo Gómez Escalante. Él es secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Gracias por aceptar la invitación y muy bienvenido a Te Informa. Felipe, como siempre, un gustazo, estoy a tus órdenes y toda tu audiencia, gracias. Y al contrario, estamos para servir. Gracias. Pues la pregunta obligada, Ricardo, ¿cuál es el panorama que le ves a Irapuato? ¿Cuál es la principal problemática y qué posibles soluciones, sobre todo propuestas de solución, tiene Irapuato como población? Yo creo... Podríamos empezar en materia de seguridad. ¿Cómo ves el panorama de Irapuato en cuestión de seguridad? ¿Qué propondrías ante el problema específico que estamos viviendo? Gracias, Felipe. Yo creo que el panorama que hoy los irapuatenses, sobre todo, estamos muy lacerados, ¿no? Ya Irapuato es una de las ciudades más sangrientas, más inseguras y con más violencia en todo el mundo. Estamos hablando que la cantidad de muertes violentas que existen están muy por encima, inclusive de Irak, inclusive de Siria, donde hay conflictos armados por grupos rebeldes de manera permanente, ¿no? Por el tema de las teocracias. Y acá es por la pelea de territorio por parte del crimen organizado, pero en Guanajuato existe una ecuación muy importante, existe un crimen autorizado. Desde que, por ejemplo, la Fiscalía del Estado, con Carlos Amarripa, tiende a ser uno de los mayores lastres que actualmente tiene Guanajuato. Porque puede haber y puede existir que haya investigaciones, que tenga los mejores equipos, que haya incluso acuerdos con el FBI o con la DEA. Recordemos que Carlos Amarripa tiene una formación norteamericana, además de estudiar Derecho en La Salle, también hizo una especialidad directamente en Estados Unidos, trabajó con el FBI y no dudamos que tenga incluso acuerdos con la DEA, ¿no? Con la tecnología, con el uso de informática que tiene, porque han utilizado toda esa tecnología y ciberespionaje para los opositores políticos, pero no lo han hecho para poder capturar el tema del crimen organizado, sino... Por eso digo, hay un crimen autorizado en Irapuato, donde se ha establecido principalmente en las comunidades, y que la respuesta que ha tenido el gobierno municipal, obviamente, es que la mayoría de las policías, porque hay policías muy, muy buenos y que hacen su trabajo con honor todos los días, es porque los tienen encarcelados respecto a un panorama de o cooperas o muerte, ¿no? Sí. Entonces... Estás reclutando jóvenes con ese ideal de sacar adelante la academia de policía y no encuentran ese respaldo por parte de la institución, porque inclusive uno de los principales que deciden la política de seguridad pública en Irapuato no es Lorena Alfaro, ¿no? Podríamos señalar a la señora Lorena Alfaro, pero desafortunadamente no es así. Quien maneja todo el tema de seguridad pública, el tema de contratos, el tema de regresar el dinero de todo lo que se gastó en campaña y poder pagarle los favores a los empresarios que ayudaron es propio Víctor Armas, ¿no? Un zacatecano que se ha dedicado históricamente al uso, desuso de las políticas más viles, ¿no? De grupos de choque y demás para poder subsistir, ¿no? Tenemos un Irapuato que está lacerado de su administración pública y eso no permite que haya una permeabilidad de justicia social, de justicia diaria con los irapuatenses. Tenemos a las mismas familias, tenemos a los mismos apellidos, que son los que ganan los contratos de siempre, que son los dueños de todo siempre, que son los propietarios de todo siempre, ¿no? Entonces, yo creo que en Irapuato vamos a irnos a las causas. Y me dices una propuesta. Nosotros tenemos perfectamente el análisis de lo que sucede en Irapuato y tenemos la propuesta correcta y es acabar con la corrupción. Esa es la principal de todo. Acabar con la corrupción de que no solamente son 7 apellidos o 7 familias que tienen el poder para hacer y deshacer en Irapuato, sino que hay más irapuatenses honestos, hay más profesionistas honestos que pueden sacar adelante obra pública, pueden sacar adelante proyectos, encargos públicos y no necesariamente traer de otras ciudades. También otra propuesta es actuar desde la justicia social. Hablamos, por ejemplo, actualmente gracias a los gobiernos de Morena, en el gobierno federal,
existen más de 500,000 de adultos mayores que reciben una pensión de 3,850 y que el próximo año va a aumentar a 4,200 desde los 65 años. Y desde luego que hay todavía mucho que aprender porque sobre el camino pues hay algunos temas que a algunos adultos no les llega, que a algunos ciudadanos todavía no les llega el apoyo en el tema de personas con discapacidad. Pero detrás de eso hay un trabajo de miles de millones de pesos que le llegan directamente a la gente, que ya no pasan por manos del gobernador o presidente municipal. Y ese generador de justicia social va a hacer un efecto en las familias, porque necesitamos partir de la idea que lo más importante para Irapuato, para Guanajuato, para México, pero en el caso de las familias irapuatenses es que el centro de todo sea la familia. Que el centro de todo sea buscar políticas públicas a favor de las familias como prioridad y no de grupos específicos de poder económicos en Irapuato. Correctamente. Esto es en el rubro de seguridad pública. Sí. Ahora, también tenemos que el estado de Guanajuato se ha alcanzado buenos niveles en la cuestión del sistema de salud. ¿Cómo ves, cómo percibes tú la cuestión de salud, las instalaciones, el abastecimiento de medicamentos en el estado de Guanajuato, la vacunación, etcétera? ¿Cómo ves el sistema de salud en general, principalmente en el estado de Guanajuato y por supuesto en Irapuato? Qué bueno que toques ese tema porque es muy importante, por ejemplo, mencionar que el sistema de salud guanajuatense es uno de los más corruptos en todo el país. Por ejemplo, uno de sus principales cabezas que manejaron esta corrupción en el sistema de salud es Héctor Jaime Ramírez Barba, y acompañada, por ejemplo, por Alejandra Noemí Reynoso. Ellos, y sobre todo Ramírez Barba, ha sido un alfil muy importante para la corrupción en Guanajuato en materia de salud. Ellos, por ejemplo, generan hay un tipo de mafia dentro de los hospitales públicos donde los médicos privados jalan toda esa consulta hacia el tema privado en sus consultorios y desabastecen todo lo que hay en los hospitales generales. La Federación ha apoyado en muchos sentidos el tema de salud, inclusive a través de la adhesión del sistema de salud al IMSS Bienestar, que era apoyar a los trabajadores inscritos o no inscritos en el IMSS. Y gobierno del estado, el gobernador Diego Sinue se negó rotundamente a adherirse a ese programa cuando era que el gobierno federal abastecía de todo medicamento y de todo insumo necesario. Actualmente lo que hay en Guanajuato son centros de salud, unidades médicas de atención primaria, que la gente tiene que formarse en las comunidades, por ejemplo, a las 4 o 3 de la mañana para lograr conseguir 15 fichas, para que en esas 15 fichas los atiendan. Todavía tenemos, por ejemplo, un sistema corrupto liderado por Héctor Ramírez Barba, donde él genera una serie de contratos de arrendamiento de equipos especializados en el sector público y acaban en las mismas manos. Hablamos de esta corrupción coyuntural que existen entre grupos de empresarios donde entre ellos se rentan y se dan los contratos. Pasan miles de millones de pesos sobre salud y el gobierno del estado ahí tiene uno de los grandes temas, por ejemplo, dando insulina china, ¿no? Que era más que insulina, era agua, y quien firma todo eso es gobierno del estado. Tenemos un secretario de de salud, Daniel Díaz, irapuatense, por cierto, que no ha generado las condiciones de salud que necesitan los guanajuatenses. Por ejemplo, se ha dedicado ya a estar haciendo campaña por Irapuato, e inclusive la alcaldesa no lo quiso ni mencionar por el poco trabajo que ha hecho en Irapuato. Si ahorita le preguntamos a toda la audiencia quiénes ya están vacunados, te apuesto que todos pueden levantar la mano y no les costó ni un centavo. Aquí en Irapuato, en Guanajuato, ir a un centro de salud es un martirio. Tienes que formarte muy temprano, solo alcanzas 15 fichas, no hay vacunas, y todo esto le quieren echar la culpa a la federación, pero ya no les alcanza. Inclusive el día de hoy, este cínico de Ramírez Barba se atrevió a levantar una denuncia a nuestro director del ISSSTE, a Pedro Centeno, quien ha hecho un trabajo excelente. Fue el encargado de traer y recibir en México como país toda la administración de las vacunas. Fue uno de los mejores funcionarios que tenemos en el gobierno federal, de primera calidad, y se atreven a denunciarlo estos corruptos. Pero se les va a acabar el negocio pronto, porque había una familia antes guanajuatense que se dedicaba al tema de compras de medicinas y entre ellos se hacían los contratos. O sea, inclusive no solo en los equipos médicos había un tema de corrupción, sino también en la compra de medicamentos. Entonces ya los tenemos detectados, solamente necesitamos
que pase el tiempo, porque ellos solitos se van a exhibir. Pero desde que no se aliaron al sistema de IMSS Bienestar, falló ante la sociedad el tema de la salud pública de los guanajuatenses. Ahora nos vamos al rubro, si me lo permite Ricardo, Sí. al rubro del sector educativo en el estado de Guanajuato. Bueno, el sector educacional está súper atrasado en Guanajuato porque el 85% al 90% de la matrícula, por ejemplo, universitaria en Guanajuato es privada. Y así se va refiriendo en el tema de nivel medio superior, en el tema de nivel medio y en el tema básico. Acaban de negarse a aprobar, por ejemplo, apoyar en un programa de los gobiernos de Morena que se llama La Escuela es Nuestra, donde le dan el apoyo directamente a todas las instituciones educativas más alejadas, en sierras, en montañas, en comunidades con condiciones muy lejanas. Ahí se apoyaba hasta con $500,000 a las escuelas de manera directa, y el Comité de Padres de Familia administraba ese dinero y les alcanzaba más y les rendía más. Y el gobierno del estado no quiso apoyar con su recurso respecto a la educación. Tienen la educación abandonada, no han querido sumarse a la iniciativa de Morena que propone una beca para la educación primaria. No quieren que tengan beca los jóvenes. Gracias a los gobiernos de Morena, hoy actualmente los jóvenes que estudian preparatoria pública reciben una beca bimestral y lo pueden gastar en lo que ellos decidan, porque a esa edad lo único que tiene derecho uno es a ser feliz. Y este ingreso es un derecho constitucional, no es ni siquiera ya una dádiva, es un derecho constitucional adquirido en el artículo 3 de la Constitución y 4, y así como el de adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces estamos hablando que la educación en Guanajuato está privatizada. Inclusive en la Universidad de Guanajuato, más de 2,000 alumnos hacen un examen de admisión donde solamente van a aceptar a 60 alumnos. ¿Quién se queda todo ese dinero? El rector de la Universidad de Guanajuato, otra persona corrupta que gana más, incluso gana más que el presidente de la República, sigue ganando más. Y la Universidad de Guanajuato, recordemos que se queda con todos los inmuebles que no son heredados en materia civil en Guanajuato. Todo pasa a manos de la Universidad de Guanajuato, todo inmueble. Y cuando pasa esto, ellos aplican algo que se llama el examen de admisión, que estamos en contra en Morena de que existan los exámenes de admisión, porque creemos que la educación es un derecho y no un privilegio. Y tenemos que quitar ese examen de admisión, porque un examen de admisión no garantiza que el estudiante va a terminar o que sea el mejor. Entonces, nosotros decimos y sostenemos que los exámenes de admisión existen porque no hay cupo suficiente para los alumnos, no hay maestros suficientes, pero la Universidad de Guanajuato tiene un acervo bastante grande de inmuebles adquiridos en los que puede abrir salones, escuelas, para que haya más alumnos estudiando y pagando menos. Entonces, sostenemos que la educación en Guanajuato hay un retraso importante porque no es pública, es un privilegio. No se ha convertido en un derecho constitucional todavía, como lo ha generado desde Justo Sierra, cuando inauguraron la UNAM, que empezó el auge de la universidad pública y gratuita. En la UNAM pagan 10 centavos por reinscripción. Otro tema, en Guanajuato está permitida la reinscripción, cuando eso es un delito. Eso debería ser un delito en el Código Penal del Estado de Guanajuato. Instituciones privadas que cobran mensualidades pequeñas, parece que uno está estudiando en Coppel, que paga su título a mensualidades pequeñas, y cada cuatrimestre tienes que estar pagando una reinscripción. Eso es algo criminal. Si los jóvenes estudiamos por necesidad, por sueños, no porque queramos hacer rico a una persona que le dieron ahí un título de que puede ejercer la universidad privada. En este mismo rubro, ¿por qué la necesidad de cambiar los libros de texto? Los textos, bueno, el libro de texto, ¿en qué rama? Los libros de texto gratuitos. Los libros de texto gratuitos, sobre todo en tema primaria, hay un tema donde se está llevando a cabo el tema de la identidad de género, el tema de la educación de género. Hubo un cambio respecto a ese tema en materia de educación pública primaria, porque entre los niveles de cuarto y sexto de primaria se les enseñaba a los niños cuáles son las partes erógenas de su cuerpo, cuál era el nombre de esas partes erógenas y sobre todo el mecanismo de uso de medidas anticonceptivas. Ese era el tema, ¿no? De enseñarle a un niño de cuarto y sexto de primaria a usar un condón, a una niña explicarle que era un DIU y las partes privadas de su cuerpo, ¿no? Entonces había un grupo importante, padres de familia, que señala que no quieren que haya esa educación o esa perspectiva sobre los niños. Y hay otra también que adentra la identidad de género, donde dice que los niños tienen su sexualidad y la van definiendo a través de los tiempos.
pero yo creo que son posturas en la que uno tiene que ser muy respetuoso, muy cuidadoso. Yo en lo particular creo firmemente en que cada padre de familia puede desarrollar valores importantes en su casa para que la escuela primaria sea un complemento de la educación, ¿no? Porque la escuela se va a adquirir, más que educación, se va a adquirir conocimiento. Entonces, yo creo que sí habría que retomar el diálogo. Yo creo que no debe de existir este mecanismo como anteponiéndose a lo demás, pero también creo que los datos de la salud pública de cada vez tenemos más mujeres adolescentes embarazadas, cada vez tenemos más abortos de mujeres que mueren de manera clandestina, cada vez tenemos más jóvenes dejando una paternidad irresponsable, jóvenes que no nacen con papá o con mamá, acaban huérfanos, etcétera. Entonces creo que es todo un tema que hay que englobarlo, pero no debe de cerrarse a una imposición, sino un diálogo permanente que tiene que existir. Y respecto a la nueva escuela mexicana, que es otro tema que también ha abordado los gobiernos de Morena, es cómo se ha generado el espacio para que seamos una educación que sea con base en los conocimientos del menor, no sea con la imposición del Estado, ¿no? Va a partir de raíces, de dónde venimos, cómo hemos luchado. Van a agregar nuevas partes de la historia mexicana que el antiguo sistema no permitía. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la herbolaria, el tema de nuestra identidad como cultura ancestral, prehispánica, etcétera, ¿no? Eso yo lo veo totalmente positivo. Bueno, el tiempo nos come como siempre en este tipo de entrevistas, y un rubro muy importante ya para cerrar los temas es el agua en el estado de Guanajuato. Actualmente se nos dio la noticia de que ya finalmente había un acuerdo entre el secretario de Gobernación y el gobernador de Guanajuato para abastecer y garantizar el abastecimiento del agua en el estado de Guanajuato, y se acaba de nombrar precisamente por la Secretaría de Gobernación a Miguel Ángel Chico Herrera, conocido. Es una excelente noticia. Conocido por todos los guanajuatenses, como un enlace para llevar a cabo este plan B que se tiene para abastecer de agua a Guanajuato. Yo creo que Miguel Ángel Chico va a hacer un extraordinario trabajo. Yo creo que en materia hídrica Guanajuato ha querido explotar de manera antinatura el tema del recurso hídrico, que nos puede remontar a la lucha de Cochabamba, allá en la guerra del agua que se dio en Bolivia hace unos años. Uh-huh. Pero Guanajuato quiere el agua, no para nuestros campesinos, no para nuestros guanajuatenses, lo quiere para abastecer la creación de chips, por ejemplo, que hacen mucha agua, la creación de la mentefactura del gobernador en su ideal de generación, acordando en tema de empresas extranjeras, porque ellos le apuntan a que el capital con empresas extranjeras, donde manipulan a todo el campesinado y ponen planchas de concreto, pues quieren generar y decirles que tienen agua, porque ya se está acabando el agua, eso es un hecho, pero el agua se tiene que garantizar para la ciudadanía, no para las empresas extranjeras. ¿Y el sistema en Irapuato específicamente, cómo lo ves? Para mí es una de las dependencias con mayor número destinado. Creo que tienen que mejorar las condiciones laborales para los trabajadores de Japami. Ahí va a haber una reforma importante porque tiene que haber una reducción de sueldos en las dirigencias de Japami, en las direcciones de Japami, y tiene que haber un aumento de salario a los que desasolvan, a los que manejan, a los que se dedican realmente a atender el tema del servicio del agua y generar un mecanismo de justicia ciudadana, porque hay madres solteras, hay madres con hijos solos, hay niños solos, menores de edad, que se quedan sin agua, sin una salud pública, cuando el derecho al agua es eso, es un derecho, no es algo que te puedan condicionar o cortar. Y Japami lo hace, y Zapá lo hace, y la mayoría de juntas municipales de agua en el estado de Guanajuato tienen al agua como algo mercantil, como si fuera algo de ellos que son dueños y administran, y no es cierto. Ellos están solamente para el sistema potable y generar condiciones en el tema de desasolve, en el drenaje, pero no para condicionar el agua. En eso se están equivocando. Y nosotros no vamos a permitir más, cuando gobierne Morena en Irapuato, que exista esa injusticia social de cortarle el agua a la gente. Tienes que llegar a un acuerdo porque eres el Estado y tienes que garantizar el bienestar de los ciudadanos, no el bienestar de una empresa paraestatal. Eso está muy equivocado, la visión panista sobre las empresas paraestatales que tiene y juntas locales del agua. Con esto nos despedimos. Te agradecemos mucho el hecho de estar aquí en Te Informa. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Y sobre todo les agradecemos a ustedes
el hecho de estarnos viendo en la entrevista con Felipe Canchola. Los esperamos para la próxima y pásenla bien, que nada les cuesta. Muchas gracias y hasta la próxima.